¿Qué tal? Muy buenas noches. Una vez más aquí desde Amazing Grace, Amazing Ministries. Hoy es miércoles 17 de enero de 2024. El año sigue avanzando rápidamente. Mira qué hace que estábamos celebrando Acción de Gracias y qué hace que estábamos celebrando Navidad. Y ahora, fíjate, ya en el nuevo año, ya con miras hacia el Spring Break, yay. El tiempo vuela. Y hoy, como siempre, queremos hablar acerca de el amor de Cristo, su gracia maravillosa. Y para eso, entonces, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar para que Él bendiga esta palabra, para que Él bendiga este tiempo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable, porque es el Espíritu Santo el que obra en nosotros y es el Espíritu Santo el que ahora vive en nosotros. Luego podemos orar al Padre en el nombre del Hijo con el poder del Espíritu Santo. Así opera ahora la Santísima Trinidad. Padre, gracias por esta noche, gracias por este tiempo que nos permites compartir, Señor, tu palabra, que nos permites transmitir, Señor, desde este lugar. Gracias, Señor, por la tecnología que nos permite acercarnos, Señor, a aquellos que nos están viendo hoy en directo, Señor, en Colombia, a nuestra familia, a nuestros amigos que nos ven, Señor, nosotros hermanos que a veces se conectan en México o en Venezuela, los bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos permites compartir hoy. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, que es infinito, por tu amor, Señor, que es incondicional. Porque cada momento de nuestra vida, a pesar de que nosotros a veces no veamos, Señor, que tú estás allí, Señor, cada momento está controlado por ti y en cada uno de los días, y en cada una de las horas y los minutos de nuestra vida, tú estás allí con nosotros. Esa es tu promesa, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, a nuestros amigos que están, Señor, en tribulación, Señor, pasando enfermedad, Señor, pasando dolor, Dios mío, en una cama de hospital, Señor, para que traigas, Señor, sanidad, para que traigas, Señor, restauración, renovación, libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Siempre me ha llamado mucho la atención a las bodas de Caná. Ese pasaje maravilloso que muestra el primer milagro que Jesús hizo y que está reseñado en el Evangelio de Juan. Allí el Señor hace un milagro tremendo, que es convertir el agua en vino. Y es un evento grandioso porque es algo que a nuestros ojos humanos e incluso a los ojos de la ciencia es imposible hacer que el vino, que toma años en fermentarse, años en producirse. Todos sabemos que entre más años tiene el vino, de mejor calidad es. El vino toma un tiempo en convertirse en lo que es. Desde el jugo de la uva, cuando exprimen el jugo de la uva, lo colocan en los barriles y esperan a que se fermente hasta que se produce finalmente el vino. Pero este milagro es asombroso porque es inmediato, es instantáneo, es en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el Señor nuestro Dios, esa es la maravillosa gracia y el maravilloso poder que Dios tiene y que expresa sobre nosotros y en nosotros. Y el vino tiene que ver con una simbología maravillosa. El vino es símbolo de cambio, el símbolo de gozo, el símbolo de alegría. ¿Y qué ocurre en Caná? Ocurre un milagro inesperado, puesto que Caná está en un territorio que no es precisamente el preferido de los judíos. Si ustedes se acuerdan, a veces lo hemos mencionado aquí, los galileos eran algunas personas que no eran muy queridas dentro del pueblo, eran como menospreciados, eran mirados como gente como de segunda categoría, porque había muchos gentiles en ese lugar. Precisamente la palabra la llama así. Si vamos en el libro de Isaías, en el capítulo 9, que es en ese capítulo donde el profeta habla acerca de la encarnación de Jesús,
Está hablando del gozo que habrá de tener esa zona de Galilea, porque es en Galilea precisamente en donde se desenvuelve el ministerio del Señor. Y acá dice en el capítulo 9 del libro de Isaías, dice, pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Y esta palabra la podemos tomar hoy para aquellos que están escuchando y para nosotros que estamos aquí. Si estás en angustia, el Señor hoy te dice, no más angustia, no más melancolía. Deja de llorar, como cantaba Ricardo Montaner. Deja de llorar. Que tus lágrimas se conviertan en gozo, que tu lamento se convierta en danza, en baile. Eso dice la palabra de Dios. El encuentro de una persona, el encuentro de un ser humano que ha vivido lejos de Dios, es un ser humano que ha estado en la oscuridad, un ser humano que ha estado viviendo una muerte espiritual, que ha estado viviendo separado del verdadero amor, del gozo de la presencia de Dios. Cuando ocurre ese encuentro maravilloso, ese encuentro sobrenatural entre un ser humano, una persona y Dios, la melancolía se transforma en alegría y la angustia se transforma en paz. Luego, no más angustia y no más melancolía. Dice aquí, en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Fíjate que habla de Galilea de los gentiles. Y como sabemos, los gentiles pues no hacen parte en este momento histórico, los gentiles no son parte del pueblo de Dios. Los judíos son una cosa, los gentiles son las otras naciones. En este caso nosotros también podríamos ser como gentiles comparados con el pueblo de Dios. Pero luego agrega algo interesante. En el versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Uno de los símbolos maravillosos es cuando el ángel, o más bien los ángeles, una legión de ángeles aparece en medio de la noche. Cuando los pastores en las cercanías de Belén estaban apacentando sus rebaños. Dicen que hubo una luz incandescente, se abrió el cielo, escucharon los ángeles cantando, viene un resplandor. El pueblo que andaba en tinieblas experimenta la luz de Dios, la luz del Salvador. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, y cada vez que tú, si no has recordado el momento en que te encontraste con Cristo, recuerda ese momento en que en tu vida estaba quizás sumida en oscuridad. Y cuando te encontraste con Cristo, viste luz. El Señor llenó de luz tu vida. El Señor llenó de luminosidad nuestra vida, nuestros pensamientos. Si había tinieblas, si no sabíamos por dónde íbamos, ahora en Jesús podemos saber por dónde vamos y hacia dónde vamos, porque Él es lámpara a nuestros pies, dice la palabra de Dios, lumbrera en nuestro camino. Digamos que en los tiempos antiguos, cuando la gente hacía los viajes entre un pueblo y otro, tenía que a veces pasar la noche o andar en la noche. Tenía que utilizar lámparas para iluminar su camino. Esa es la referencia que hace el Señor con respecto a Él en nuestra vida. En el camino diario, Él es nuestra luz. En nuestra vida, en la aventura de nuestra vida, el Señor está iluminando nuestros pasos. Es una lámpara a nuestros pies, dice la palabra de Dios. Y más adelante, avanzando al verso 6, en el mismo capítulo 9, pues anuncia lo que estuvimos compartiendo hace unos días, el nacimiento de Jesús, la encarnación del Verbo de Dios. Dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Fíjate que dice, un niño, o sea, un ser humano ha nacido, pero un hijo nos ha sido dado. Este es el Hijo con mayúscula, el Hijo unigénito de Dios que es entregado para nosotros. Está hablando de que no solamente el niño humano, sino que el Hijo eterno, el unigénito, que está en la eternidad, la segunda persona de la Trinidad, ha sido entregada para nosotros, ha sido entregada por nosotros. Está hablando de que ese niño que va a ir a nacer en Belén, no solamente nacerá en Belén, sino que llegará el momento en que tendrá que morir como sacrificio vivo por nosotros, como el Cordero perfecto y sin mancha, que quita al fin el pecado del mundo.
Y la soberanía, quiere decir que es un rey soberano, la soberanía sobre sus hombros. Está hablando de la autoridad que ha sido depositada en Jesús, el Hijo de Dios. Tiene la autoridad suprema y absoluta. Y dice que se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, para aquellos que en general han negado la divinidad de Cristo. Sabemos que hay ciertas sectas pseudocristianas, como por ejemplo los testigos de Jehová, que no admiten que Cristo es Dios. Pero hay innumerables pasajes en donde la interpretación habla acerca de que Jesús es no solamente el Hijo, sino Jesús es el Hijo dado, el Hijo eterno, Dios encarnado. Acá dice, el niño nos ha nacido, el Hijo nos ha sido dado, y su nombre será admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí, en este pequeño versículo, se resume la Trinidad. Admirable consejero. ¿Quién es el consejero? El Espíritu Santo, que ha sido enviado por el Señor Jesucristo. Dios poderoso, el Padre, Padre eterno, y el príncipe de paz, que es el Hijo. Y dice, el aumento de su soberanía, de nuevo habla de su autoridad, y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y su reino, para afianzarlo y sostenerlo con derecho y justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Pero el detalle interesante es que habla de que la luz y la gloria aparece en una población inesperada, que es Galilea. Galilea de los gentiles, no está hablando de específicamente uno de los descendientes, por decir así, Judea, aquí no habla, o específicamente Rubén, o específicamente Neftalí, no, dice Galilea de los gentiles. El Señor ha venido a traer la paz y a traer la resurrección, a traer la redención y la resurrección, no solamente a su pueblo, sino a toda la tierra, a todas las naciones. Y entre esos gentiles nos encontramos nosotros. Entre esas personas que no hacían parte de ese pueblo está Mariel, está Maurice, está Olguita, está Algecita, está Steffi, estoy yo. Están todos los que hemos llegado a creer en Él. Somos nosotros, los gentiles, que ahora nos convertimos en hijos de Dios. Y la misma palabra dice que ahora en Cristo ya no hay esa división, ya no hay esa segmentación étnica, ya no debe haber diferencias de sexo, no debe haber diferencias de clase social, no debe haber diferencias de autoridad o de pergaminos, o en este caso, como dice la palabra, ya no hay ni judío ni griego, ya no hay ni esclavo ni libre, varón ni mujer. O sea, estas diferencias desaparecen porque ahora todos somos uno en Cristo. No solamente Jesús viene para traer la luz sobre las tinieblas, sino para traer, y no solamente para traer la paz que no tiene fin, sino para traer unidad, unificación. Hace unos días alguien preguntaba, y también yo mismo me preguntaba, pero el Señor de inmediato nos hacía entender. Y nos preguntaban acerca de lo que está ocurriendo en la guerra entre Israel y los palestinos. Este conflicto que lleva ya varios meses y que pareciera que continuará, no sabemos hasta cuándo. Y desde luego que el único que puede traer unificación es Cristo. Mientras ellos sigan pensando cada uno por su propio lado, cada uno pensando en sus propios intereses, no podrá haber unidad, no podrá haber paz. Pero cuando el príncipe de paz aparezca de nuevo, será el único que podrá traer unidad. Y es el único que puede traer paz, porque ya no el palestino se considerará palestino, ni el israelita se considerará israelita, sino que tanto el uno como el otro se considerarán que cristianos, hijos de Dios, miembros de un solo cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos de que es una unidad. Cada uno de los creyentes a lo largo del mundo, a lo ancho y a lo largo y ancho de la tierra, a donde haya creyentes, allí está la iglesia, y la iglesia es un solo organismo, un organismo viviente. Cada creyente tiene su propio llamado, su propia misión, su propio taller de actividad, por decirlo así. Cada uno tiene, según sus habilidades,
según sus talentos, un puesto dentro del cuerpo de Cristo. Todos nosotros tenemos ese puesto, ese lugar único, importante. Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos parte de su cuerpo. Él es la cabeza, pero el cuerpo ha sido unificado por Cristo mismo. O sea que esas divisiones deberían desaparecer. Incluso si hay divisiones aquí entre la iglesia, si hay divisiones entre nosotros, esas divisiones deberían disiparse cuando nuestro enfoque y cuando nuestra prioridad es ¿quién? Cristo, ¿no es cierto? Si nuestra prioridad es Él, todo lo demás empieza a colocarse en su debido orden. Durante estos días he tenido la oportunidad de, en mis clases, enseñar economía. Y precisamente la economía, la palabra economía viene de un vocablo griego que está en la Biblia precisamente y es oikonomos. Oikonomos quiere decir mayordomo, quiere decir administrador. La economía es la administración de los bienes que hay en este planeta. Y como bien sabemos, después de la caída, ¿qué pasó con el planeta? Quedó bajo maldición. Todo lo que había sido bendecido a raíz del pecado de Adán y Eva se traslada a esta tierra. Y los bienes ahora, los bienes y servicios que puede producir esta tierra son escasos. Dice, labrarás la tierra y obtendrás el fruto de esta tierra con el sudor de tu frente. No quiere decir que la tierra haya sido de ahora estéril, sino que será difícil obtener fruto de la tierra. Los recursos entonces son escasos y necesitamos administradores sabios, administradores temerosos de Dios. Ahí está la raíz de la economía. Un mercado que está basado en principios cristianos no va a querer simplemente la satisfacción personal egoísta, sino va a tender a mirar cuáles son las prioridades de Dios. O esa es la idea detrás de una administración bíblica. Dios, el soberano, está por encima y nosotros somos sus administradores. Y fíjate que también somos sus administradores en cuanto a el evangelio. Estamos llamados a ser los enviados, a ser los embajadores de las buenas nuevas de Cristo y administradores de sus recursos, de sus bendiciones. Podemos hablar entonces allí con ese respecto, podemos hacer una comparación, nuestra propia vida y nuestros propios recursos. Eso sería micro, a nivel microeconómico. Pero cuando miramos el mercado en general, las naciones, los países es macroeconomía. Los productores, los sembrados de trigo, los productos de petróleo, el gas, los combustibles, lo que se produce en una nación es macroeconomía. Pero tanto lo uno como lo otro debería estar bajo la autoridad de nuestro Creador. Esa es la idea de Dios al decir fructificad, dice en el Génesis, y multiplicaos, sojuzgad la tierra. Ahí nos dio ese llamado, esa misión de ser los administradores. Y hoy en día somos administradores entonces, no solamente de la tierra, sino somos administradores de su llamado, de las buenas nuevas. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que ocurre en Juan? Pues Juan en el capítulo 6 de Juan es donde, Mateo capítulo 9, antes de ir a Juan, voy a hablar acerca de la presencia del Señor. Porque ¿qué es lo que hemos estado tratando de explicar todo este tiempo? Ser conscientes de que ya no estamos en el viejo pacto, sino que estamos en el nuevo pacto. Estamos experimentando el año del favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la maldición de la ley, ya no estamos bajo condenación. Estoy hablándole a los creyentes, estoy hablando a las personas que han creído en Cristo. Si tú estás en Cristo, el libro de Romanos en el capítulo 8, uno de los versículos favoritos, dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú en este instante no has creído en Jesús, sería una buena oportunidad para decirle, Señor, yo decido creer en ti, en lo que hiciste por mí en la cruz hace 2000 años. Y en ese momento recibes el regalo de la no condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino que es ahora la presencia, una nueva vida, un regalo de la justicia de Dios. Y ese regalo se sella, se garantiza. ¿Con qué? Con la presencia del admirable consejero del que habla Isaías.
el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que garantiza sus promesas. Eso es lo que ahora obtenemos en Cristo. Luego, el regalo que tenemos ahora de no condenación, ¿qué hace posible este regalo? Que nosotros, los que hemos creído en Cristo, podamos acercarnos con absoluta confianza a su presencia. Que podamos experimentar su presencia y intimidad con Él. Que estemos por la fe, tengamos la certeza de que cada oración, de que cada petición es escuchada. Que nosotros, dice la palabra de Dios, somos como olor fragante. No por lo que nosotros somos, sino porque ahora estamos escondidos en Cristo. Porque hemos sido unidos a Cristo. Y Cristo es aroma fragante, luego nosotros somos aroma fragante para Dios. Cada vez que hablamos, cada vez que oramos, cada vez que intercedemos, son oraciones que suben como incienso, como olor grato. El libro de Apocalipsis dice que las oraciones de los santos, que el incienso que aparece allí representa las oraciones de los creyentes, las oraciones de los santos. Pero eso simplemente es una analogía. No sé si has visto en los tiempos de semana, en la época de Semana Santa, que van en una procesión en algunos países, en Colombia, por ejemplo, en Cali, en Semana Santa, o en algunos pueblos, va el sacerdote con sus vestiduras especiales y con un incensario dorado, moviéndolo de aquí para allá, arrojando incienso, como para purificar y para enviar, como para hacer un símbolo de que estamos tratando de elevar nuestras peticiones a Dios. Ese incienso no es más que un símbolo de lo que Cristo conquistó para nosotros. Cristo quitó cualquier barrera. Cristo quitó cualquier obstáculo, cualquier muro, cualquier pared. Ahora el camino está abierto para que nosotros podamos estar con Él. Hebreos precisamente habla del trono de la gracia, el acceso a la presencia del Rey, el acceso directo a la presencia del soberano, del Dios soberano, como dice Isaías. Admirable consejero, Dios poderoso, su soberanía no tendrá fin. Él es el soberano y en ese lugar de soberanía, en ese trono de Dios, dice el libro de Efesios que Cristo está sentado y que nosotros los creyentes también hemos recibido el privilegio de estar sentados con Él. ¿Qué dice Mateo 9? Estaban preguntando a Jesús por qué sus discípulos no hacían ciertas cosas. Dice, los discípulos de Juan el Bautista, se acercaron a Jesús diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? ¿Cómo así que ustedes no cumplen con este requisito? Ustedes deberían estar ayunando. Y Jesús les respondió, ay, qué pena, sí, se nos pasó esta semana, pero ya vamos a ponernos al día. No dijo eso. Dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Acá hay dos detalles. Primero, que si el novio está con ellos, se llama, ¿quién es ese novio? Jesús. No es tiempo de muerte, no es tiempo de condenación, no es tiempo de maldición. Es tiempo de libertad, es tiempo de vida, es tiempo de gozo. Y si habla de novio, ¿qué quiere decir novio y novia? Quiere decir que es un tiempo de enamoramiento, pero no solo eso, está hablando de que hay unas bodas. ¿Sí o no? El novio y la novia, o sea, somos los prometidos, el novio y la novia. Nosotros, la iglesia, somos la prometida de Jesús. Y llegará el día en que vendrán el día de las bodas del Cordero, cuando ocurrirá el matrimonio, la unión entre Cristo y su iglesia, la novia, que es su iglesia. Nosotros, los creyentes, esta unidad corporativa, que es el cuerpo de Cristo, estamos siendo preparados para encontrarnos con Él. Dice, vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Ellos se quedaron sin novio el día en que decidieron no creer en Él.
Si tú estás sin novio, o sea, quedas como en luto. Y ahí sí deberías ayunar, porque el luto, el ayuno quiere decir que estás en dolor, que estás sufriendo, en este caso, porque te has quedado sin el novio. Entonces la presencia del novio y el evento de una boda está hablando como tipológicamente del encuentro entre el creyente y Cristo, el creyente y su novio. El vino, entonces, que es del que quiero hablar en este momento, el vino significa algo importante. El vino tiene que ver con el sufrimiento que Cristo pagó en la cruz del Calvario. El vino tiene que ver con su sangre, pero el vino también tiene que ver con el gozo. El vino también tiene que ver con la presencia. Vino significa presencia, presencia de Dios. El vino es símbolo del Espíritu de Dios. Ahora sí podemos ir a Juan, en el capítulo 2, Juan capítulo 2, donde habla de ese evento, de las bodas de Caná de Galilea. Fíjate, ¿dónde entonces el Señor dice que llevó a cabo su primer milagro? En Caná de Galilea. ¿Y qué es lo que dice Isaías que era Galilea? Galilea de los gentiles. Fíjate, el Señor no vino a hacer su primer milagro entre su pueblo, sino fue a Galilea de los gentiles, como diciendo, mi ministerio es para todos. Mi ministerio es para atraer a los que están perdidos, a atraer a los que están muertos, a los que están condenados, a los que están en oscuridad, a los que están, como dice el libro de Isaías, ¿cómo fue que leímos ahora? Melancolía y angustia. El mundo está angustiado. Hay angustia. Y la gente trata de sanar o de quitar esa melancolía y esa angustia con métodos humanos. El dinero, el amor al dinero, los anhelos por acumular bienes, las drogas, las adicciones a las drogas, al sexo, los hábitos desordenados. Todos estos son como medios en que el mundo, el ser humano, trata de escapar de su melancolía y de su angustia, trata de escapar de su oscuridad. Y el Señor dice, yo soy la clave para salir de tu angustia. El pueblo que vio angustia, el pueblo que estaba en melancolía verá la gloria, verá la luz. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Cuando nos encontramos entonces con Jesús, la luz aparece. Entonces la boda, de nuevo, que es un símbolo de ¿qué? De la unión entre la humanidad y Cristo, los gentiles que creen en Cristo y Jesús. Dice acá, se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haga todo lo que él les diga. Y allí había 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. O sea, era una boda en donde había los que se iban a casar, que no sabemos quiénes eran, era un rito judío, o sea, eran unos judíos. Fíjate lo que está pasando aquí. Estamos en Galilea de los gentiles, en una boda judía. Aquí está el símbolo de que Jesús está trayendo unidad tanto para los unos como para los otros. Y dice, había 6 tinajas de piedra. ¿Por qué había 6 tinajas de piedra? Porque para poder hacer parte de la boda, las personas que llegaban tenían que ceremonialmente lavarse. Entonces de las tinajas sacaban el agua para hacer sus ritos de lavamiento, para poder purificarse y poder hacer parte de la celebración. En cada una de esas tinajas cabrían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el tope, hasta el borde. Pero antes de continuar, aquí hay un detalle bien importante. 6 tinajas
utilizadas para el rito de la purificación de los judíos. El agua entonces era utilizada para purificarse. La purificación, ¿cómo se obtiene? La purificación es un símbolo de la humanidad que necesita ser purificada. La purificación, en este caso, es un símbolo de las obras. ¿Cómo se purificaban? Por sus propios esfuerzos, bañándose, tratando de lavarse con agua física de algo que no se puede quitar, porque el pecado no se quita con agua física. El pecado del ser humano no puede ser quitado sino por la sangre de Cristo. No puede ser quitado sino por el perdón y por la acción de Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo, como Cordero expiatorio. De eso se trata el nuevo pacto. Luego, esta purificación es un rito que significa el autoesfuerzo. Y en este instante es un punto de quiebre. Caná de Galilea es un punto de quiebre. Es un punto neurálgico porque está marcando el antes y el después. Está marcando el momento en que Cristo aparece en la escena del mundo y les dice, mira, ha llegado el momento en que esta agua física no es suficiente. Necesitas algo más, algo sobrenatural. Las obras muertas de las que habla el libro de Hebreos, incapaces de justificar al hombre, de lavar al hombre, representa las obras humanas que se busca, con las que buscamos la justicia. En inglés, the righteousness. Y recuerden que la justicia solamente se puede alcanzar como un regalo de gracia que obtenemos por la fe en Cristo. ¿Cuál era el anhelo de un judío? Estar puro. Tanto para un rito como las bodas, como para poder aparecer en el templo, como para lavarse, siempre tenían que hacer ritos y ritos y ritos. Cristo viene a purificarnos. Y Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde. Ay, se me fue la onda. Continuemos en Juan 2, que sigue adelante, se me fue el internet. Un momentito. Juan 2. A ver, Juan 2. Ah, ya llegó. Había 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Aquí hay otro detalle que se me pasó. 6, ¿por qué no 4? ¿Por qué no 3? 6. 6 es el número de hombre. 6 quiere decir ser humano. Este 6 quiere decir que el hombre necesita ser purificado. El humano, 6 tinajas de purificación. El ser humano, nosotros estábamos en necesidad de ser purificados, de ser perdonados, de ser transformados. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. Aquí ocurre ese milagro maravilloso. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. El vino bueno es el que trae Cristo. Hasta ahora que habíamos estado bebiendo un vino físico. El vino físico, símbolo del esfuerzo humano. Un vino temporal. Bajo la ley, el agua física puede purificar naturalmente. Pero ahora el agua transformada en vino, entonces tipifica la acción transformadora de Jesús por medio del Espíritu Santo. Este vino es el vino nuevo de Cristo. Recuerden el pasaje en donde dice que no se puede echar vino nuevo en tinajas viejas o en recipientes viejos, porque en odres viejos, porque los odres nuevos se van a romper. Los odres viejos, se rompen con el vino que los estira. O sea, los odres viejos no pueden contener el vino nuevo. Necesitas un odre nuevo. En nuestro encuentro con Cristo nos hace nuevos odres para recibir el vino nuevo.
Está hablando entonces, cuando habla de esta simbología, odres nuevos para vino nuevo, y aquí está hablando de un vino mejor que el que habían estado bebiendo. Está hablando de esa nueva época, de ese momento de quiebre. Hasta aquí llega el tiempo en que la ley de Moisés está siendo utilizada con todos estos ritos y preceptos para tratar de obtener esa justicia esquiva del ser humano. Y llega este maravilloso Galileo, Jesucristo, y hace este milagro de convertir el agua en vino. Y el mayordomo dice, este vino es un vino que jamás había probado. El vino nuevo simboliza entonces el vino eterno, simboliza la vida nueva, la vida sin fin. El vino nuevo simboliza la unción del Espíritu Santo que viene con Cristo. El vino nuevo simboliza, este vino que ahora trae Jesús, simboliza la abundancia en todos los aspectos. ¿Qué era lo que estaba pasando en este momento en la boda? El vino físico se terminó, pero el vino que trae Cristo es el símbolo de lo que no tiene fin, de lo que no perece, algo con más excelencia, algo con mayor calidad, que produce mayor gozo, mayor alegría. El mismo mayordomo se dio cuenta, wow, este vino es una calidad asombrosa. Esa es la presencia de Cristo en nuestra vida. Su presencia es incomparable. Por eso la idea de ponerlo a Él como prioridad en nuestra vida cuando creemos que Él es todo lo que podemos necesitar. Cristo entonces es el símbolo de la unidad también, de la unidad entre los pueblos, de la eliminación de las barreras. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Ahora es uno en Cristo. Entonces es símbolo de comunión. Cuando celebramos la Eucaristía, estamos en comunión. Primeramente nos reunimos como iglesia, como cuerpo, y luego celebramos la unión con el vino y el pan con nuestro Salvador. Esa unión del creyente con Cristo. La sangre del vino simboliza la sangre que purifica, la sangre que simboliza a la sangre del Cordero sin mancha. Los creyentes llenos de Cristo están llenos de gozo, llenos de vino nuevo, llenos del vino nuevo del nuevo pacto. Esa sangre preciosa que hace posible que la iglesia sea pura y santa. Alguna vez alguien decía, es que necesitamos que la iglesia se purifique, porque el Señor espera una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo le decía, pues que ya lo somos. Es que nosotros por nuestros propios medios no podemos declararnos sin mancha y sin arruga. Si nosotros, por más bien que nos portemos, cualquier persona por más obras buenas que haga, no puede ser declarado sin mancha y sin arruga. Todos estamos condenados sin Cristo. Pero es Cristo el que logra que el agua se convierta en vino, que lo viejo sea ahora nuevo, que pasemos de condenación a perdón, que pasemos de muerte a vida, que pasemos de oscuridad a luz. Mira lo que dice el libro de Efesios 5:25. Tiene que ver con esto. Mira, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio Él mismo por ella. Y mira el detalle del versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, ¿cómo es que lava ahora Cristo? La palabra. Cristo nos lava con él. La palabra es el mismo Cristo. Cristo es la palabra hecho carne. Cristo purificó la iglesia como agua, como el agua lo hacía antes. Ahora Cristo nos purificó con el agua, con la palabra. La palabra que Cristo habla trae purificación. Cuando nosotros escuchamos y creemos su palabra, somos purificados. La iglesia entonces, es decir, el creyente, el cuerpo de creyentes que conforma la iglesia, el cuerpo de Cristo, es ahora lavado por Cristo. Dice aquí, habiéndola purificado, habiéndola. O sea, eso es pasado, no es que la va a purificar, es que Cristo
la purificó, nos purificó para santificarla habiéndola purificado. O sea, nos santificó y nos purificó en otro lugar. La unción está cayendo. Dice que el Señor resucitó para nuestra santificación y para nuestra justificación. O sea, la obra completa de Cristo trae a nuestra vida eso que esa persona en aquel momento me estaba insinuando. Necesitamos una iglesia pura, pues eso es lo que Cristo logró. El creyente en Cristo está purificado. Dice, para santificarla purificada por el lavamiento del agua, como la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Uy, pero ¿cómo? Si todos tenemos nuestros detalles, nuestras salidas en falso. Pero cada creyente ha sido unido a Cristo. Cada creyente ha recibido el regalo de no condenación. Cristo pagó el precio y destruyó el poder que tenía el pecado para matarnos. Estamos ahora perdonados, hemos sido justificados. Luego nosotros somos santos, no porque seamos perfectos, sino por la obra que Cristo hizo. Somos inmaculados, es decir, inmaculado quiere decir sin mácula, sin mancha, porque Cristo pagó el precio. Nosotros estamos inmersos en Cristo. Pablo dice, nosotros hemos sido bautizados juntamente con Él, morimos con Él. El bautismo es inmersión, es unión con Él. Fuimos sepultados con Él, resucitados con Él. ¿Y a qué horas que yo no he ido a ninguna fosa? Tú no necesitaste ir a la fosa, simplemente creer en que Cristo fue a la fosa, que Cristo murió, fue enterrado y se levantó al tercer día. Tú hiciste eso mismo con Él por fe. Fuiste inmerso con Él y levantado con Él. Entonces, bajo la ley, el agua física puede purificar naturalmente, pero el agua transformada en vino, mira esto, es el resultado de la acción transformadora de Jesús. ¿Por medio de quién? Espíritu Santo. El vino simboliza el gozo, la unción que viene con Cristo. El vino simboliza la nueva vida. ¿Qué es lo que viene con un matrimonio, con una boda? Una nueva etapa. La persona que está sola se encuentra con la otra persona que está sola y cuando se unen inicia la nueva etapa, la nueva vida. La verdadera vida inicia cuando nos unamos como esposa con el esposo que es Cristo. La nueva vida del esposo y la esposa viene a traer prosperidad, traer abundancia, trae nuevas generaciones de creyentes, trae entonces la multiplicación de la iglesia. Los creyentes en Cristo están llenos entonces de este vino nuevo, de este gozo nuevo, de esta vida nueva y abundante que disfrutan bajo el nuevo pacto. Esa es la realidad que nosotros tenemos ahora. Luego, eres santo e inmaculado no por lo que tú hagas o hiciste, sino por lo que Cristo hizo. Cristo te purificó, Cristo te lavó, Cristo te perdonó. Y ahora podemos disfrutar de ser considerados su iglesia, santa, sin mancha, sin arruga, preparados, como dice por ahí un predicador, estamos heaven ready. Estamos listos con nuestro corazón anhelante de que Él venga por su pueblo o que cuando partamos podamos abrir nuestros ojos a su presencia. Oremos entonces dándole gracias por esta realidad, porque podemos hoy disfrutar del vino nuevo, porque podemos disfrutar de su gozo, del gozo de su presencia. Ya no hay más melancolía, ya no hay más llanto, ya no hay más tinieblas, ya no hay más angustia. Lo que hoy tenemos es la luz que nos alumbra, su gozo, su paz, su alimento. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres todo lo que podemos necesitar. Porque como nos recordabas el domingo, tú eres, Señor, nuestro pan, tú eres, Señor, nuestro reposo, tú eres, Señor, todo lo que podamos nosotros necesitar. Permite que siempre te podamos poner en ese lugar de privilegio, en ese lugar de prioridad, en el primer lugar. Porque el primer amor no es volver al día en que te conocimos.
El primer amor es simplemente descubrir que es el más importante, que es el que tiene la prioridad, el primero entre todos nuestros amores. Que no nos olvidemos que ese es el amor más importante, porque ese es el amor que no falla. Como dice Corintios, el amor nunca deja de ser. El amor eres tú, Señor, el amor perfecto eres tú. Permítenos llenarnos, Señor, de ese amor. Permítenos disfrutar de tu presencia como ese vino. Permítenos poder beber de ese vino que no causa disolución, sino que es el vino que trae el gozo eterno, la alegría eterna, la presencia eterna de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, por los que han visto esta presentación y por los que después van a ver en diferido este video y que puedan recordar estas verdades, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo domingo a las 11 de la mañana en el servicio y luego el miércoles siguiente a las 7:30 en el estudio bíblico de mitad de semana. Gracia y paz para todos.